Muy buenas noches, Lili, Naomi, Brenda. Buenas noches, Javier. Qué gusto saludarles. Repito Tatiana, Axel. Repito mis efusivas bienvenida para ustedes. Cordial bienvenida para la clase de Derecho Notarial 2. Ya vimos algunos temas que eran importantes que lo platicáramos, ¿verdad? Ileana, Emanuel, Jessy, Anita, buenas noches a todos. Quiero comentarles entonces que el día de hoy ya vamos a empezar a ver temas sobre el punto número 1 del programa, temas que son importantes, ¿verdad? Que conozcamos. Ya en la otra sección ya hicimos pues algún ejercicio con respecto a los temas que vamos a ver el día de hoy: otorgante, compareciente, requirente y como elementos personales. Bien, voy a iniciar con el tema que vamos a hablar. Voy a iniciar, como lo dije el día viernes, la mayoría de alumnos, estoy completamente seguro, la mayoría de alumnos que continuaron conmigo en la clase, que siguen en la clase, pues estoy seguro que conocen ya mi forma de trasladarles a ustedes mis conocimientos de derecho notarial, de entregarles a ustedes la clase. Y pues lógicamente en este tema que vamos a entrar ya a hablar sobre los instrumentos públicos, les decía yo el día viernes que era de suma importancia que hiciéramos un pequeño, breve recordatorio de los aspectos que son muy importantes, que ustedes tienen que manejar, que ustedes tienen que conocer, que ustedes tienen que estudiar y que se tienen que disciplinar para ir estudiando los temas que se van a relacionar directamente con el ejercicio del notariado. Y como les decía a ustedes, ¿verdad? El tema de que en su examen pues ya va a haber una parte práctica, va a haber una parte donde ustedes van a figurar como notarios, son ustedes los que van a faccionar el instrumento público, los que van a crear el instrumento público, como que estuvieran ustedes prácticamente solicitados o siendo solicitados por una persona o por un cliente, y ustedes serán los que van a faccionar el instrumento público. De esa cuenta, compañeros, al igual que inicié en la otra clase, necesito recordarles a ustedes, hacer un breve recordatorio, si ustedes quieren, sencillo, muy rápido, porque ustedes lo conocen. Seguro que los nuevos alumnos de esta sección, que vienen de otras secciones, también lo conocen, porque esto es básico, es elemental que nosotros lo conozcamos en los temas de Derecho Notarial 1 y por supuesto ahora que estamos ya viendo el tema de Derecho Notarial 2. Bien, instrumentos públicos. Los instrumentos públicos, compañeros, los 5 instrumentos públicos que voy a repetirles ahora, que les voy a hacer un breve recordatorio, esos 5 instrumentos públicos los vamos a ver este semestre, pero ya los vamos a ver desde el punto de vista o el tema práctico. Ya ustedes van a tener que redactar una escritura pública, una de sus partes, van a tener que redactar un acta notarial, van a tener que redactar una legalización de firma, van a tener que redactar un acta de protocolización, y el último instrumento que les voy a comentar, solamente lo voy a comentar, es la razón de legalización de firma, que desafortunadamente se mantiene como derecho positivo ahí, pero no es aplicable, es el acta o la razón de una legalización de firma. Al compañero Calderón, sí, le comento que por lo menos en el primer parcial me van a redactar una parte de la escritura pública, en el segundo parcial ya me tendrán que legalizar una firma, y en el examen final pues tendrán que hacer o un acta de protocolización o un acta notarial. No las pongo completas, las pongo por partes y separadas, pero ya tienen ustedes que ir cumpliendo con los requisitos necesarios. Y por eso es que estoy hablándoles aquí, miren, de estos requisitos como un recordatorio. Recuerdo entonces, si les hago el recordatorio breve y sencillo, instrumentos públicos, se recordarán ustedes, ¿cómo les denominamos? Protocolares, extraprotocolares, dentro del protocolo, fuera del protocolo, principales y secundarios. Esos instrumentos públicos, entonces, compañeros, son los que ustedes ya tienen que conocer, que vamos a ir prácticamente analizando, investigando y adentrándonos en cada uno de estos instrumentos públicos para el conocimiento de ustedes con respecto a sus requisitos. Pero empecemos con los protocolares.
Los protocolares no se pierden, los protocolares están contenidos en el artículo 8 del Código de Notariado, donde dice: el protocolo es la colección ordenada de escrituras matrices o escrituras públicas, también llamadas así, actas de protocolización o de protocolación, como dice la ley, y razones de legalización de firma. Esos tres instrumentos públicos obligatoriamente van dentro del protocolo, obligatoriamente se documentan y se fraccionan en actas de papel sellado especial para protocolo, y obligatoriamente, tal y como lo señala el artículo 29, y esa es la separación y la distinción que van a hacer ustedes, como lo dice el artículo 29 en el numeral 1, número del instrumento, el número de orden. Entonces, la escritura pública, dice el artículo 29, que debe de llevar un número. Y tenemos entonces, fuera del protocolo, o extra protocolar o secundarios, ¿cuáles tenemos? Las actas notariales, artículos 60 y 61 del Código Notariado, y ¿cuáles son las otras? Artículos 55, literal A y B. La literal A para la legalización de firmas y la literal B para la legalización de fotocopias de documentos. Esa es la que tenemos nosotros fuera del protocolo. ¿Qué distinción tenemos? Pues ya vamos a ver el acta notarial este semestre y ya vamos a ver grandes diferencias entre el acta notarial y la escritura pública, pero les puedo comentar rápida y brevemente. ¿Por qué la escritura, el acta de protocolización y la razón de legalización de firmas llevan número? Porque van dentro del protocolo. ¿Por qué el acta de legalización de firmas y de fotocopias y las actas notariales no llevan número? Porque van fuera del protocolo. Y además, si van fuera del protocolo, debemos de entender que solo las protocolares, las principales, las que van dentro del protocolo, son las únicas que llevan un número. Todas las escrituras públicas van en papel sellado especial para protocolos y lleva un número. A excepción de, ya saben ustedes cuál es, la excepción a la regla, la escritura que nosotros fraccionamos, los notarios que nosotros fraccionamos en el extranjero, lo hacemos en papel bond, no lleva número, pero al venir a Guatemala la protocolizamos y entonces estamos cumpliendo con lo que establece y con lo que dice la ley. Legalizado de documentos, Estuardo, el legalizado de documentos es la legalización de fotocopia de documentos, que es el artículo 55 literal B, donde dice con las palabras por mí ante mí, que el notario actúa por disposición de la ley. Ese también lo vamos a ver en su oportunidad. Hay un punto específico que se llama legalización de fotocopia de documentos, que en el transcurso del desarrollo del programa lo vamos a ir viendo. Bien. Estuardo Quintanilla es el último mensaje. Entonces les estoy comentando qué estamos viendo. Bueno, instrumentos públicos, ya los dije. Entonces, artículo 8 están los protocolares, 60 y 61 el acta notarial, 55 literal A y 55 literal B, donde están las actas de legalización de firmas y legalización de fotocopias de documentos. Eso es la importancia de que ustedes conozcan esos 5 instrumentos públicos, que los vamos a conocer, los vamos a estudiar y los vamos a analizar con sus requisitos a cada uno de ellos. Y como estoy hablando de requisitos, si miran ustedes dentro del recuerdo, el recordatorio que es importante para esta clase que vamos a hablar, ese recordatorio, ¿cuál es? Los requisitos que no se les va a olvidar. ¿Qué requisitos tenemos? Esenciales, no esenciales y los generales. Los generales, yo les dije a ustedes y les repetí a ustedes, los generales se encuentran contenidos en el artículo 29. Ahí están todos los requisitos, ¿verdad? Generales. Y los vamos a dividir en esenciales y no esenciales a esos generales. Cuando hablamos de requisitos generales del instrumento público, es el cumplimiento de todos los numerales del 1 al 12 del artículo 29. Ahí tenemos que cumplir nosotros tanto requisitos esenciales como requisitos no esenciales, y por eso le denominamos requisitos generales, porque están contenidos en el artículo 29 y lógicamente, compañeros, el notario debe obligatoriamente de cumplir, ¿sí?, con todos los requisitos generales, todos. No debemos de omitirlos.
Pero ¿qué sucede entonces si omitimos requisitos esenciales y si omitimos requisitos no esenciales? ¿Cómo los vamos a diferenciar? Recordarán ustedes que en una clase hicimos el ejercicio del subrayado. Subrayamos en el artículo 29 todos aquellos artículos o requisitos que se repiten del artículo 31 y con eso podíamos hacer la separación entre lo que es el requisito esencial y lo que es el requisito no esencial. ¿Qué castigo, qué sanción, qué provoca la omisión de estos requisitos? Requisitos esenciales del instrumento público da como resultado la nulidad del instrumento público. ¿Sí? Artículo 32 del Código Notariado. Omitimos un requisito esencial, pues por supuesto, ¿verdad? Va a haber una sanción que en todo caso es la nulidad del instrumento público. Artículo 32. Y el artículo 31 nos señala, nos lista, ¿verdad? Nos enuncia cuáles son los requisitos esenciales del instrumento público. Y los requisitos no esenciales da como resultado una sanción para el notario, que ustedes dirán, bueno, es una sanción económica, es una sanción pecuniaria, pero les comento, compañeros, que en el registro de la propiedad y en cualquier otro registro, los toman de manera sin separarlos y ustedes omiten un requisito no esencial y les suspenden la inscripción en virtud de la falta de cumplimiento de los requisitos esenciales y no esenciales. Bien, voy a ir por partes que se me había ido aquí está Francisco del Águila, pregunta cómo sería esa escritura en el extranjero. La escritura en el extranjero, compañeros, se lleva, bueno, regularmente pues ya se lleva lista la escritura o se lleva una USB, se imprime allá cuando la comparecencia de los otorgantes, se lleva la escritura en hoja de papel bond, tamaño oficio, ¿verdad? Entonces la firman allá en el extranjero, no lleva número, esa no lleva número, la traemos a Guatemala y la protocolizamos, la guardamos en el protocolo cumpliendo con los requisitos que dice el artículo 64 del Código Notariado y con eso pues prácticamente ya la insertamos en el protocolo, la guardamos, la conservamos y esa es la única escritura pública que no lleva número y de ahí todas las demás escrituras públicas que faccionamos nosotros aquí en Guatemala obligatoriamente tienen que llevar número y esa es la gran diferencia entre la escritura pública y el acta notarial. El acta notarial no lleva número, ¿por qué? Porque va afuera. Solo pensemos nosotros, instrumento público protocolar lleva número, obligatoriamente lleva número. Instrumento público extra, fuera del protocolo secundario, no lleva número. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que pensar. Bien. Luego Sergio André dice, sí compañeros, con ustedes empecé mi clase el día viernes, ¿verdad? Ustedes son de la sección C. Es correcto, en la sección D me hicieron esa pregunta que dice que está haciendo Sergio André, me hizo esa pregunta a un compañero y entonces aclaré el tema. Con ustedes no lo hice el día viernes, entonces muchas gracias por la pregunta a Sergio André Torres. Les quiero comentar, el libro del licenciado del doctor Neri Roberto Muñoz, que se llama El Instrumento Público y el Documento Notarial, que es el libro número 2 de él, conlleva para mí pues mucho de los temas que vamos a ver aquí. El tema nuestro ahora es bastante práctica y el libro del licenciado Muñoz también al final tiene muchos ejemplos y mucha práctica que ustedes van a desarrollar dentro del contenido de este programa número 2. También compañeros, les pido, les suplico que ya compren y que lo tengan pues a su disposición porque ya vamos a ir analizando y vamos a ir viendo estos temas. Por favor, compren su ley del impuesto de timbres y papel sellado especial para protocolos, decreto 37-92. Y por favor, también deben de comprar su ley del impuesto del IVA, impuesto al valor agregado IVA, que es el decreto 27-92 del Congreso de la República. Uno es 27 y el otro es 37. Esos dos cuerpos legales, esos dos cuerpos de leyes fiscales, las necesito, compañeros, porque recuérdense que ya vamos a ver en el punto número 3 del programa
formas de reproducir la escritura pública. Y ahí ya vamos a ver los impuestos tasados, vamos a ver cómo debemos de calcular el impuesto del 3%, cuándo debemos de calcular impuesto del 3%, cuándo pagamos impuesto del IVA, qué contratos están exentos, qué contratos no están regulados por leyes fiscales alguna, por consiguiente no paga impuesto. Todo eso lo vamos a ver y lo vamos a desarrollar en la clase, pero sí necesito que tengan esas leyes. Así que si pudieran tenerla para el día viernes, pues qué bien, pero si no, por lo menos para la otra semana que ya lo pudieran tener, porque el tema número 3 del programa se llama formas de reproducir los instrumentos públicos. Hablamos de testimonio y de testimonio especial, ¿sí? Por eso sí es muy importante. Así que muchas gracias, Sergio, por la pregunta, le agradezco y está la respuesta. Requisitos generales, lugar, día, mes y año del otorgamiento. Sería prácticamente los requisitos generales desde el numeral 1 hasta el numeral 12 del artículo 29. Esos son los generales. Y los requisitos esenciales están contenidos en el artículo 31. Los que no se repiten del 31 en el artículo 29, todos esos que no se repiten son los requisitos no esenciales. ¿Y cómo lo pueden hacer ustedes? Rápida y brevemente. Por ejemplo, en el artículo 31 solamente dice lugar, día, ¿sí? Lugar, día, ¿sí? La fecha, lugar, fecha y día. O sea, eso es un requisito esencial, pero no dice número. Por consiguiente, el número es un requisito no esencial del instrumento público, ¿verdad? Pero está sancionado por la ley si ustedes omiten este requisito. Así que tenemos que cumplirlo. Valerie, requisitos esenciales, artículo 31, ella lo está poniendo aquí, requisitos esenciales, lugar y fecha del otorgamiento, nombre y apellido, correcto, ahí lo van a encontrar ustedes en el artículo 31, son 6 numerales y ahí lo van a encontrar. Víctor García, yo quisiera comentarle, creo que no fue mi alumno usted el semestre pasado, de repente sí, pero siempre lo hablo como requisitos o formalidades. Requisitos esenciales o formalidades esenciales, requisitos no esenciales o formalidades no esenciales. La ley dice son formalidades, yo siempre he pensado y he dicho que son los requisitos los que ustedes deben de cumplir, las formalidades que ustedes deben de cumplir, así que por favor, Víctor, de manera indistinta, como usted lo quiera utilizar, si lo quiere utilizar como requisito, está bien, y si lo quiere utilizar como formalidades, tal y como lo dice el 31, son formalidades esenciales de los instrumentos públicos, tal cosa. En el registro de la propiedad, la mayoría de los operadores lo utiliza como requisitos. Cuando suspenden un documento, le ponen por haber omitido requisito esencial o por haber omitido requisitos del instrumento público. Pero por favor, Víctor, puede utilizarlo indistintamente a su conveniencia y como usted quiera utilizarlo. Francisco del Águila, no habrá necesidad de que venga con pases de ley, entonces para Francisco no. Le comento, Francisco, la escritura pública que hace el notario guatemalteco, ¿sí? Guatemalteco, se lleva el instrumento a Miami, se lleva el instrumento a Francia, se lleva el instrumento a Perú, a Ecuador, lo firman y lo traen para acá. Y entonces ese instrumento no va a llevar número, como no se puede llevar usted el protocolo. Hay ya vamos a ver en unos puntos del programa aquí, se llama el ejercicio del notariado en el exterior. Nosotros los notarios tenemos, nos asiste ese derecho, ese principio de la extraterritorialidad de la función notarial, que está contenido en unos artículos de la ley del organismo judicial. Ahí se encuentra regulado qué es lo que nosotros podemos hacer. Y uno de lo interesante es que nosotros no tenemos que cumplir con los pases de ley porque somos notarios guatemaltecos que ejercemos en el exterior. De esa cuenta, la mayoría de notarios que viven en el extranjero hacen sus escrituras públicas, se las mandan con el compareciente, el requirente, el solicitante, la protocolizan aquí y produce todos los efectos correspondientes de una escritura pública. El libro del licenciado Neri Muñoz lo pueden encontrar en la librería jurídica, ahí en la
Séptima Avenida, es Séptima Avenida y 21 Calle, ahí cerca ahí es donde yo lo he visto, librería jurídica. Anteriormente pues lo vendían bueno, ustedes ya no lo vieron, pero anteriormente lo vendían ahí todos los libros de la entrada de la universidad, ahí estaban de venta eso, pero creo que en la librería jurídica lo pueden encontrar y pues algunas otras librerías como el Tecolote o librerías jurídicas, ahí encuentran el libro del licenciado, del doctor Neri Roberto Muñoz. El libro se llama El instrumento público y el documento notarial. Es digamos, el libro número 2 de él. Muchas gracias, Tatiana. Dice que en librería Fénix o librería jurídica, ¿verdad? Ahí lo pueden encontrar. Los que no se repiten en los artículos 29 y 31 del Código Notariado, todos los que no se repiten en el 31, el 29, todos esos van a ser requisitos no esenciales. Sí, Julio, ese libro, yo les digo, no sé si lo comenté cuando en la clase, pues no hablé de libros, pero no sé si lo comenté. Yo fui 2 años auxiliar del doctor Neri Roberto Muñoz en los principios de inicios de mi clase. Yo fui auxiliar 2 años de él y entonces pues aparte de que primeramente fui su alumno, después fui su auxiliar, pues hicimos una muy buena amistad con él. Y entonces ese libro recoge mucho, un 80% de los temas que platicamos aquí. Y pues también hay un libro del licenciado Ricardo Alvarado Sandoval, los 2 grandes profesores de Derecho Notarial en nuestra facultad. Lamentablemente los 2 pues fallecieron el año pasado, ambos. Y entonces pues cualquiera de esos libros pueden verlo ustedes. El libro del licenciado de Ricardo Alvarado Sandoval o el libro del doctor Neri Roberto Muñoz. Muy bien. Dicho esto, compañeros, ya les hablé de los instrumentos públicos. Estamos hablando requisitos esenciales, requisitos no esenciales. Los requisitos esenciales, ya saben, entonces, si omiten un requisito esencial, pues tendrán ustedes nulidad del instrumento público. Si omiten un requisito no esencial, les pondrán una multa, pero definitivamente tienen que cumplir con los requisitos del instrumento público. Y para los efectos del examen, ¿por qué les hago tantas, digamos, insistencia con estos requisitos de esenciales y no esenciales? Porque a la hora de su examen, yo también no voy a hacer, claro, voy a hacer la diferenciación que ustedes conocen y que ustedes saben, la diferenciación entre un requisito esencial y un no esencial. Pero para los efectos de su examen, ustedes deben de cumplir con todos los requisitos generales, con todos los requisitos esenciales del instrumento público. Muchas gracias, Tatiana. Ella ya compró el libro, dice que vale 125 quetzales y les va a mandar a ustedes va a mandar el contacto para que ustedes puedan hacer eso. Pero ahí en la librería jurídica seguramente está. Acabo de pasar yo por ahí lo vi. Fui a emplasticar que ahí es donde emplastican ahí fui a emplasticar mi tarjeta de circulación mi calcomanía, y entonces pasé a la librería a ver un par de libros por ahí, y ahí vi el libro del doctor Neri Muñoz. Bien, les comento entonces, compañeros, para su examen, pues yo lo que voy a calificar es que ustedes, como van a figurar como notarios, lo que voy a calificar seguramente es la obligación que tienen ustedes de cumplir con todos sus requisitos esenciales y no esenciales, ¿sí? Eso lo van a tener que cumplir. Yo voy a determinar al momento de calificar, que soy el que voy a calificar, que ustedes hayan cumplido en la escritura pública que les ponga a hacer, o en el acta notarial, o en el acta de legalización, que ustedes hayan cumplido con los requisitos esenciales y no esenciales del instrumento público. Decía la otra sección, por ejemplo, en el tema de los requisitos no esenciales. Si ustedes ven, es requisito esencial el nombre y apellido o apellido de los otorgantes. Y entonces todos los datos individualizantes de la persona, de los que comparecen en el instrumento público, todos los datos individualizantes, a excepción
del nombre y apellidos, todos los datos son requisitos no esenciales, pero no por eso yo lo voy a permitir. Yo a la hora de calificar contaré, y ustedes, yo les decía el semestre pasado, y para que lo verifiquen, yo les comentaba a ustedes, cuenten sus 7 datos individualizantes, incluyendo nombres y apellidos, ¿sí? Nombres y apellidos, incluyendo la forma en que lo van a identificar. Si cuentan ustedes o antes de entregar su examen cuentan 7 datos individualizantes, han cumplido con todos los requisitos que establece la ley. Y dice, si ustedes se dan cuenta, pues contemos los datos individualizantes cuando decimos en el artículo 29, dice los nombres y apellidos 1, la edad 2, el estado civil 3, nacionalidad 4, profesión 5, domicilio de los otorgantes 6, y la forma de identificarlo 7. Si ustedes hacen su recuento al momento de entregarlo, están cumpliendo con sus 7 datos individualizantes. ¿Cómo van a identificar? Pues con la dación de fe, ¿verdad? Persona de mi conocimiento, puede ser una forma. Por medio de 2 testigos que van a ser testigos, ya los vamos a ver también. Primeramente Dios, el viernes ya hablamos de esto. Y también, pues, lógicamente, ¿verdad? La forma, el documento personal de identificación, que son los 3 medios en que la ley nos permite que podamos identificar a las personas. Esos son datos individualizantes. Y entonces ahora que ya les platiqué de este recordatorio, si ustedes quieren un recordatorio de 20, 25 minutos, pero necesitaba que ustedes estén pendientes en el estudio, pendientes en su análisis de los requisitos tanto esenciales como no esenciales del instrumento público para que ustedes puedan cumplir con ello, ¿verdad? Y pues los generales que ya la compañera ahí lo comentó, que es el artículo 29 del numeral 1 al numeral 12. Bien. Víctor, el domicilio es un requisito no esencial, no está, si lo busca usted en el 31 no dice datos individualizantes. Para los efectos de una escritura pública que va al registro de la propiedad, que va al registro mercantil, que le van a calificar, le suspenden el instrumento público. No cumple con los requisitos que establece la ley y le suspenden el documento. Tiene que ampliar usted esa escritura pública para hacer constar que por un error, ¿sí? O por una omisión, ¿sí? No consignó el domicilio del compareciente y lo hace constar. Pero esa es la forma de resolver la omisión de un requisito no esencial del instrumento. Ahora, si la pregunta es para los efectos del examen, pues definitivamente, si no están los 7 datos individualizantes de la persona, sobre 10 puntos, pues mínimo, por falta del domicilio, mínimo estaría quitándoles 3 puntos en el momento de la calificación total, ¿verdad? Porque no califico de 0 a 10, califico de 0 a 10, pueden ser 2 puntos, 3 puntos, pero si omiten un requisito esencial o no esencial, pues definitivamente se penalizará, ¿verdad? La omisión de estos. Marvin, es correcto, omitan ustedes, por ejemplo, en un mandato la nacionalidad del compareciente y se lo suspenden, ¿verdad? Le solicitan que haga una escritura de ampliación para que haga constar cuál es la nacionalidad de la persona. O si usted omite, por ejemplo, la profesión, también tiene que ir la profesión de la persona, ¿verdad? La edad, si omitió la edad, tiene que hacer una escritura de ampliación para enmendar esa omisión de un requisito no esencial del instrumento público. Pero sí es importante, compañeros, que por eso les decía a ustedes, como me preguntaba Víctor, si quieren formalidades esenciales o si quieren requisitos. Lo que no pueden omitir ni pueden obviar ustedes son formalidades o requisitos esenciales y no esenciales del instrumento público. Es correcto, Andrés, es correcto. A la hora del examen, ya les dije, ¿verdad? A la hora del examen ustedes van a ser los notarios. Y los notarios tenemos que cumplir con todos los requisitos, ¿verdad? Yo siempre les digo a las compañeras, las procuradoras que están en la empresa, siempre les digo, miren, verifiquen, cuando terminen de escriturar, verifiquen los 7 datos individualizantes. Yo les comento,
Les comento, afortunadamente, pues ya el sistema de cómputo que se tiene en la empresa, pues los datos individualizantes se los va pidiendo de una vez el sistema y luego pues ya configura la escritura y se puede imprimir. Entonces la omisión de los datos individualizantes solamente les pido yo a ellos cuando no son en línea las escrituras, porque cuando van en líneas no le deja pasar, no deja imprimir si se pasó un campo, por ejemplo, se pasó el domicilio, no le puso el domicilio, entonces la misma máquina no le deja imprimir. Pero cuando ese no se hace por el sistema, digamos, en línea de la escritura pública, siempre les pido a las procuradoras que lo que tienen que hacer es, al terminar y antes de que firme el otorgante, que le cuenten sus 7 datos individualizantes para que no tengamos problemas con la suspensión de eso, ¿verdad? Para Julio, yo sé que les preocupa mucho el examen, ¿verdad? Y ese es el tema de las preguntas de la sección pasada también. Mire, Julio, definitivamente ustedes van a ser los notarios, ¿verdad? Y yo lo que tengo que establecer es que ustedes hayan cumplido los requisitos que dice la ley. La forma en que ustedes van a redactar, por supuesto que va a ser de ustedes, ¿verdad? Ustedes van a ser los arquitectos del instrumento público, ustedes lo van a redactar. Una redacción ilógica que no tiene nada que ver con el contrato, pues por supuesto yo tendría que sancionarlos con la penalización de puntos. Pero de ahí, en el tema de la redacción, sí va a quedar por cuenta de ustedes, ¿verdad? Yo no me puedo meter a la redacción. Lo que yo voy a analizar y lo que voy a examinar y lo que voy a calificar es que ustedes cumplieron con sus requisitos. Pusieron nombre, edad, estado civil, cumplieron con todo eso. Ya les voy a explicar qué requisitos también vamos a ver, porque se tiene que calificar la representación legal que tuvieron a la vista. Esas son las cosas, las formalidades son las que yo tengo que calificar. Ahora, su redacción no, ¿verdad? Mi cabeza piensa diferente a la de ustedes es diferente pensamiento, diferente redacción. Así que en el código notariado o en el tema de derecho notarial también digo yo, el orden de los factores no va a alterar el resultado, ¿verdad? Antes algunos compañeros me dicen que ellos escriben de conformidad con las siguientes cláusulas. Y yo puedo poner de conformidad con las cláusulas que siguen o con las cláusulas siguientes. Eso no va a afectar. O que pongamos primero la edad y después pongamos el estado civil de la persona, tampoco, ¿verdad? Lo importante es que se cumplan con los 7 requisitos o 7 formalidades que son sus datos individualizantes. Con ello es suficiente. Pues la verdad es que en la empresa, el día que haya, acaba de terminar una plaza ahorita, pero el día que haya una plaza se los voy a comentar aquí en clase para ver si ustedes quieren pues aplicar. Solo les digo dónde pueden aplicar y pues sería un gusto poder trabajar con ustedes, ¿no? Bien. Bueno, termino esto entonces, compañeros. En la media hora restante vamos a hablar de estos 3 elementos personales, ¿sí? Y antes de empezar con esto, quiero que pongan mucha atención y les quiero explicar por qué. No, Marlon, les decía a ustedes, los datos individualizantes los pueden poner. Miren, yo no voy a calificar, como dice el código notariado, ¿verdad? Los nombres, después que tengan la edad, después el estado civil, no, eso no lo voy a calificar. Por eso el orden de los factores no va a interferir en el resultado, ¿verdad? No afecta el resultado. Ustedes pueden poner, para mí la lógica es que deben de poner primero el nombre, ¿verdad? Ya luego del nombre, pues si ustedes quieren poner primero la ocupación, después la edad, después el domicilio, yo lo que voy a contar es que tengan sus 7 datos individualizantes. Si los tienen, no hay ningún problema, ¿verdad? Yo lo que hago es darle los nombres, o tal vez a veces solo los nombres le doy, y el nombre y apellido, que no me lo pueden variar, y de ahí a ustedes, pues siempre en el examen, siempre les pongo en el examen, ¿sí? Para los efectos del fraccionamiento o para los efectos de la realización de su examen, por favor,
todos aquellos datos que sean necesarios para elaborar su prueba, apórtelos. Apórtelos significa invéntenlos ustedes. Yo solo les doy el nombre de los otorgantes y ustedes se inventarán el estado civil, se inventarán lo que ustedes quieran, ¿verdad? Eso no hay problema. Y les digo, a veces hasta que ni siquiera les digo yo y eso les digo yo, ¿verdad, compañeros? También que parezca un poco lógico, ¿verdad? Miren, alguien me puso, lo cuento solamente como broma, pero alguien me puso una señora 92 años de edad y me puso paracaidista, ¿verdad? Y no, o sea, eso es lo ilógico, ¿verdad? Eso sí me parecería ilógico y sin embargo tampoco podría restar puntos. Cumplió con el dato individualizante de su profesión, ocupación, oficio y entonces también cumplió con la edad, ¿verdad? Entonces, cosas así ilógicas tampoco puedo penalizarlas, ¿verdad? Bien. La verdad es que no me molestan las preguntas, no me molestan. Me gusta que pregunten, pero sí necesito por lo menos terminar esta parte de aquí para ir empatados con la otra sección. Bien. De los elementos personales del instrumento público, o de los instrumentos públicos, quiero que pongan mucha atención porque decía en la otra clase, y en la otra clase hubo bastante pregunta al respecto y se los explico. De los elementos personales del instrumento público vamos a hablar de otorgantes, comparecientes y requirentes. Decía en la otra sección, y escúchenme esto, porque aquí es donde quiero que pongan mucha atención. La línea divisoria, la línea de diferencia, la línea de distinción entre lo que es otorgante y compareciente es demasiado delgada, casi no se puede percibir, o si ustedes quieren es como invisible. Me van a preguntar mucho, bueno, entonces, ¿quién es otorgante y quién es compareciente? Y les voy a explicar. Comienzo con esto para ver cómo vamos. Sí, Marcos Higueros, cuando usted conoce es de mi conocimiento, ¿verdad? Persona de mi conocimiento. Lo que yo siempre les he dicho a ustedes, que por supuesto no les voy a bajar puntos, pero no es correcto. Han visto ustedes notarios que ponen persona de mi anterior conocimiento. Esa palabra anterior creo yo que no debe de ir. Si ustedes conocen a la persona, tuvo que haber sido antes del fraccionamiento, el otorgamiento del instrumento. Entonces, persona de mi conocimiento, ¿verdad? De mi anterior conocimiento, por supuesto, no les bajaría puntos si me lo ponen así, porque yo he visto muchos notarios que ponen persona de mi anterior conocimiento. Pero cae de su peso que si yo conozco a Carlos Estuardo Jiménez Valdés, pues es persona de mi anterior conocimiento. Lo tuve que haber conocido antes del otorgamiento del instrumento. En ese momento no me puedo atrever, no lo haría de decir, hoy lo conocí y voy a decir que es persona de mi conocimiento. Es una responsabilidad muy alta para el notario decir persona de mi conocimiento y no está seguro si es él, ¿verdad? Bueno, entonces les decía, empiezo con otorgante, compareciente, esa línea, digamos, de la distinción, y empiezo con lo siguiente. También dentro de los elementos personales les decía yo allá que me gusta hablar de la parte. La misma ley, el Código Notariado dice cada parte, dice al final, o grupo de conjunto de personas. Entonces, si ustedes se dan cuenta en las escrituras públicas dicen por una parte comparecen, tal y tal. Y por la otra parte, porque la parte es la persona o una persona o el conjunto de personas o el grupo de personas que ejercen o ejercitan un mismo derecho, ¿verdad? Y eso lo dice el Código Notariado, ya lo vamos a ver adelantito. Entonces, esto es lo de parte, es un elemento personal, la parte, que la compone una, dos o tres personas, son tres vendedores, son dos compradores y estamos hablando, comparecen por una parte y por la otra parte. Entonces, otorgante, por favor, si ustedes quisieran apuntar, otorgante es toda aquella persona que por su firma se está obligando en el negocio jurídico, en esa relación contractual que se está documentando en una escritura pública. Todo otorgante es quien se obliga en el instrumento público, ¿sí? Está, además de estar adquiriendo derechos, está contrayendo obligaciones.
Y pensemos, si hablamos de parte, la parte vendedora por una parte y la parte vendedora por la otra, compradora por la otra. La parte vendedora se obliga ¿a qué? A entregar la cosa. Y la parte compradora se obliga a pagar el precio de la cosa. Y eso lo dice el Código Civil. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Que tanto cualquier otorgante que firma por solo su firma en el instrumento público, cumpliendo con lo que dice el artículo 31, firma de todos los que intervienen en el acto de contrato, intervienen. Pero aquí es otorgante. Todos los que firman el instrumento público, pero se obligan por el otorgamiento del instrumento público, aquí le llamamos nosotros otorgante. ¿Quién se obliga? Todo aquel que se obliga es un otorgante en el instrumento público. Pero aquí viene la cuestión que me es un tanto difícil explicarles a ustedes, pero creo que con mi explicación van a entender esa leve diferencia que vamos a encontrar entre otorgante y compareciente. Y luego, el compareciente es todo aquel que interviene en el acto o contrato. ¿Sí? El compareciente, solamente compareciente, no se obliga dentro del instrumento público. Simplemente interviene, simplemente auxilia, simplemente comparece, y la palabra lo dice, compareciente, porque está compareciendo en el instrumento público. Pero hay algo muy importante, y aquí es la explicación que quiero darles. El otorgante también es un compareciente porque interviene en el acto o contrato, ¿sí? Por eso les decía, esa línea tan invisible que hay entre esa distinción o diferencia. El otorgante es quien se obliga, pero que como comparece, como también interviene como comprador o como vendedor o como acreedor hipotecario o como deudor hipotecario, pues entonces también es un compareciente. De tal suerte que en una persona se pueden reunir esas dos calidades de elemento personal. Se puede reunir la calidad de ser otorgante porque se obliga y también de ser compareciente porque comparece, porque interviene, ¿sí? Porque está interviniendo en el acto de contrato. Entonces, un vendedor es otorgante y compareciente, ¿verdad? Porque dice la escritura pública, comparece por una parte tal persona, por la otra parte tal persona. Y la distinción la hace, si lo vemos así en el artículo 29, numeral 12, dice las firmas de los otorgantes. Luego dice, y de las demás personas que intervienen. Esas son las personas comparecientes. Pero el otorgante también es compareciente porque está interviniendo, porque está compareciendo, ¿sí? Entonces, en la persona que se obliga es el otorgante, pero también es compareciente. Ahora, un compareciente, solo interviniente, solo porque intervenga, él no es otorgante, porque él no se obliga dentro del instrumento público, ¿sí? Yo como notario soy interviniente. Yo como notario intervengo en el instrumento público porque yo lo facciono, yo lo documento, pero no me obligo desde el punto de vista contractual. Por favor, como notario. No me obligo como desde el punto de vista negocial o contractual. Sí me responsabilizo, sí soy responsable del contenido de la escritura pública, pero no me obligo contractualmente en el documento, ¿verdad? Yo o lo que soy responsable es un buen faccionamiento del instrumento público, el cumplimiento de las formalidades o requisitos esenciales o no esenciales del instrumento, a eso sí. Eso estoy obligado, ¿por qué? Porque derivan o se generan de ahí mismo las responsabilidades que todos conocemos, penal, civil, administrativa y disciplinaria, las 4 responsabilidades que le pueden ser inherentes a un notario en el ejercicio de su profesión. Por eso les digo, el notario es compareciente, interviene en el acto, pero no es otorgante, porque no se obliga contractualmente hablando en el faccionamiento del instrumento. Vamos a ver. Pero los dos firman o solo el otorgante. Si en una sola persona está otorgante y compareciente, definitivamente tienen que firmar. Hablemos así, tal vez en términos más sencillos, todos son comparecientes.
Y desde el momento en que comparecen, tienen que firmar. ¿Por qué? Porque el artículo 31 dice al final, en su numeral sexto, dice: las firmas de los que intervienen en el acto o contrato, o la impresión digital en su caso. ¿Qué significa? Que ahí todos tienen que firmar. Y yo les quiero decir todavía, como en la otra clase me decían, ¿se podía cancelar la escritura? No. Una vez firmada por los 7 comparecientes, no estoy metiendo otorgantes, una vez firmada por los 7 comparecientes, la escritura ya no se puede cancelar, ya nació a la vida jurídica. Y todos los que firmaron de esos 7 comparecientes, pueden haber 4 otorgantes. Y los otros 3 solamente intervinientes, los otros 3 solamente intervinieron en el acto o contrato. Pero pueden haber 4 otorgantes, 2 vendedores y 2 compradores. Y ellos sí se están obligando. Entonces, ellos son otorgantes y además son comparecientes, ¿sí? En la escritura pública. Porque se están obligando por el hecho de estar firmando el instrumento. Yo les digo, por ejemplo, ya voy a hablar de estos. Intervinientes o auxiliares, aquí me apoyan a mí. O sea, un testigo, un traductor jurado, un intérprete, ellos no se obligan dentro del instrumento público. Ellos no se obligan. Con la firma de ellos solo apoyaron, ellos solo auxiliaron al notario, pero no se obligan. Por eso ellos son comparecientes. El testigo rogado, el testigo instrumental, el testigo a ruego, el intérprete y el traductor jurados, ellos son siempre comparecientes, pero no van a ser otorgantes porque no se obligan, contractualmente hablando, no se obligan. Que por supuesto el intérprete, el traductor jurado tiene su responsabilidad, sí, responsabilidad de la traducción que él va a hacer. Pero contractualmente hablando es igual que el notario. Nosotros los notarios contractualmente hablando no nos obligamos. Quienes están obligando son los otorgantes. Y por eso el mismo artículo 29, numeral 12, hace esa distinción. Dice, los otorgantes y de las demás personas que intervengan. Ahí hace la separación, ¿sí? El vendedor es otorgante y a la vez es compareciente. Pero el testigo no. El testigo es simplemente compareciente porque no otorga, no se obliga dentro del instrumento público, ¿sí? Sí, Haroldo, yo creo que en extremo me pasé, ¿verdad? De los comparecientes, pero cuando dije 7, regularmente, compañeros, regularmente son 2, digamos una parte, 2 vendedores y 2 compradores, pero tal vez les puedo mencionar, yo sí tuve una escritura pública donde luego de una mortual, de un proceso sucesorio intestado, fueron declarados herederos a mi intestato, fueron declarados 8 hermanos y los 8 eran propietarios del inmueble. Luego de haber terminado esto, vendieron el inmueble, lo vendieron para poder separar o dividir ellos económicamente o dinerariamente hablando. Entonces comparecieron los 8, ¿verdad? Por una parte, y ahí estaban los 8 hermanos, comparecieron, y por la otra era una sola señora la que les compró el inmueble a ellos. Entonces eran 9 comparecientes y 9 otorgantes. Eran 8 otorgantes como vendedores y era una otorgante como compradora. Y ahí está el ejemplo. Ellos, los 9, ¿sí? Los 8 hermanos y la compradora, ellos eran otorgantes y comparecientes a la vez. Muy bien. Andrés López. Sí, Andrés, fíjese que la pregunta que usted me está haciendo la iba a referir un poquito más adelante porque sí lo comenté en la otra sección. Usted se fue para lo del acta notarial y el acta notarial, ya lo voy a explicar ahorita mismo lo explico. En el acta notarial usted me está diciendo que podría decirse otorgantes. En el acta notarial, definitivamente, la diferencia es que en el acta notarial el elemento personal es los requirentes.
porque en el acta notarial no puede constituirse un negocio jurídico. El acta notarial, de acuerdo a lo que dice la ley, de acuerdo a lo que establece la ley, no puede tener negocios jurídicos, ¿sí? Una relación contractual no la puede ver. Solamente en el caso, y yo lo digo, lo analizo así, solamente en el caso, pero por supuesto hay defensores de estos temas, ¿verdad? Pero solo en el caso del matrimonio, dice que el acta notarial no puede contener, documentalmente hablando, puede contener negocios jurídicos. Y sin embargo, en el acta de matrimonio, pero no, por eso no se les utiliza como otorgantes, no otorgan. Porque la ley dice que en el acta notarial también se pueden celebrar las capitulaciones matrimoniales. Y de esa cuenta, piensen ustedes que los contrayentes, el hombre y la mujer que están celebrando o que están contrayendo matrimonio, ellos están en el acta notarial, ellos están fijando, ellos están adoptando como régimen económico para su matrimonio. Está hablando régimen económico. Están celebrando una relación contractual. Hay un negocio entre ellos. ¿De qué? De que al momento de su separación o al momento de un divorcio, cómo van a disponer de los bienes que entran dentro de lo que es los bienes familiares, ¿verdad? El patrimonio familiar. Por eso, digamos, era la distinción que yo le quería hacer. En el acta notarial, el elemento personal o el que ustedes van a utilizar es el requirente, ¿sí? Y posiblemente, si quieren utilizar también la palabra compareciente, continúa manifestando los comparecientes como elemento personal en un acta notarial, o continúan manifestando los contrayentes, o continúan manifestando los requirentes, porque son los que requirieron al notario. Entonces, la diferencia es que en el acta notarial no puede hablar usted de un elemento personal denominado otorgante, porque no hay otorgantes, no hay una relación contractual, y en el acta notarial puede utilizar indistintamente compareciente o requirente, ¿sí? Y en la escritura pública puede utilizarlo indistintamente otorgante y compareciente. Usted dice el otorgante, el otorgante, el otorgante, o también a este mismo vendedor usted le puede decir continúa manifestando el compareciente, ¿sí? Porque en él, ¿sí? Se conjuntan estos dos elementos personales, el otorgante y el compareciente, ¿sí? Podría repetir el artículo que diferencia a los otorgantes de los comparecientes. No creo que haya hablado de un artículo. El artículo que les dije a ustedes de esto es el artículo 29, numeral 12. Dice la firma de los otorgantes y de las demás personas que intervengan. Quiere decir que ahí sí está haciendo una separación este artículo 29, numeral 12, donde dice los otorgantes de las demás personas y las demás personas que intervienen en el acto contrato. Entonces sí hace una separación, hace una distinción entre lo que es otorgante y lo que van a ser los comparecientes, que solamente intervienen en el acto o contrato. Artículo 29, numeral 12. Eso es para Diego Barales. Sí, para Haroldo Torres le contesto, así es. En el acta notarial, ¿sí? Y en la escritura pública podemos utilizar compareciente, ¿sí? Y en la escritura pública vamos a utilizar otorgante y en el acta notarial requirente. Indistintamente, tanto en el acta como en la escritura podemos utilizar compareciente, ¿sí? Porque están compareciendo, porque están interviniendo, ¿sí? Pero lo que no podemos hacer en un acta notarial es un negocio jurídico. Ninguna acta notarial nos puede servir como título ejecutivo porque no puede contener un negocio jurídico. Eso es incorrecto. La única acta notarial, que esta es la excepción a su regla y la digo, la única acta notarial que les puede servir como título ejecutivo y es la que utilizan los bufetes que andan cobrando deudas todavía del Banco 1, de bancos que creo que ya no existen, Banco Cuscatlán y todos ellos. Lo que hacen es que para actualizar lo que hacen, la ley dice, creo que es el artículo 327 del Procesal Civil y Mercantil, dice
Actas notariales, dice que se levantan sobresaldos deudores en los libros de contabilidad llevados de conformidad con la ley. Es la única acta notarial y ese saldo deudor lo trasladan en el acta notarial y eso le sirve como título ejecutivo porque la ley lo dice. Pero de ahí ninguna otra acta notarial les puede servir como título ejecutivo. Por eso yo cuando vemos a las actas notariales vamos a hacer la explicación y la división de cómo eso, porque vamos a ver actas notariales. Eso es para Haroldo Torres, Diego Varales, muy bien. Ahí estamos. Entonces, compañeros, quedamos otorgantes, comparecientes y requirentes. Cuando hay otorgante, el que otorga es en la escritura pública y el compareciente comparece tanto en el acta notarial como en la escritura pública y el requirente va a ser el elemento personal del acta notarial. ¿Cómo le llamaríamos el elemento personal? Dentro del acta de matrimonio se puede agregar régimen. Recuérdese que el régimen económico son 3, ¿verdad? Y entonces solamente uno puede adoptar los contrayentes. Y si no adoptan, dice la ley que será el régimen subsidiario, el de comunidades gananciales. Pero ahí solamente uno puede optar. Lo que sí es cierto es que, si es la pregunta del compañero Calderón, lo que sí es cierto es que el régimen económico para el matrimonio puede en cualquier momento puede modificarse, ¿verdad? Si ustedes quieren adoptar como régimen económico el de separación absoluta de bienes y ¿qué? Yo siempre les he dicho, ¿verdad? A los compañeros, antes les decía, miren, el más justo es el de comunidad de gananciales, porque es a partir del matrimonio que van a separar bienes. Pero en las actuales circunstancias, compañeros, nuestra sociedad ha cambiado mucho, demasiado. De hecho, y tanto que ya hay, digamos, como temor al matrimonio, como que no quieren contraer matrimonio. Entonces yo a veces les digo a los contrayentes cuando me solicitan, yo siempre les digo, miren, inicien con separación absoluta de bienes. Transcurridos 2, 3, 4, 5 años que su matrimonio ya se perfeccionó, se está sólidamente con amor, con tantos principios que deben de hablarse dentro del matrimonio, el cumplimiento del artículo 78 del matrimonio, pues yo les digo, hasta de regalo de aniversario, el 6º, el 7º, el 8º año, pues de regalo de matrimonio ambos comparecen ante notario y van a modificar su régimen económico y de repente van a adoptar el de comunidad absoluta de bienes o el de comunidades gananciales. Pero eso es lo que yo les decía, que sí se puede modificar. En cualquier momento pueden ustedes modificar su régimen económico y recuerden algo, hay que inscribirlo en el RENAP, ¿verdad? Sí, afortunadamente aquí, digo yo afortunadamente, ¿verdad? Aquí no tenemos contratos prematrimoniales, ¿verdad? Aquí no existe eso de la promesa de matrimonio. Yo les digo, he hecho un par de actas notariales donde ellos declaran bajo juramento que en el mes de diciembre van a contraer matrimonio, pero es un tema puramente que lo solicita el Fomento de Hipotecas Aseguradas, el FHA, solicita para la pareja, para que demuestren que va a ser un grupo familiar, pues hacen esa promesa de matrimonio, que sin embargo, no, a pesar de que es consentida, a pesar de que es firmada ante un notario y todo, pues la verdad es que no podría obligarse, porque no existe la promesa de matrimonio, ni podría obligarse a la persona a contraer el matrimonio, ¿verdad? Y siempre ponen, mire qué fecha le ponemos, pues una fecha próxima, dice el FHA, para que pues puedan aplicar y pueda, dentro del grupo familiar, puedan ellos pues ser tomados en cuenta para este seguro de hipotecas aseguradas. Es el tema que yo he visto, pero honestamente no, digamos, es para una calificación económica, más no para que haya una obligación por parte de los requirentes por ser un acta notarial. Bien. Entonces, ya hablé de otorgantes, hablé de comparecientes y estoy hablando de los requirentes, ¿verdad? Los requirentes, yo les comentaba a ustedes
algo muy importante que va en del Código Notariado que les voy a explicar. Dice el artículo 60, el notario en los actos en que intervenga por disposición de la ley o a requerimiento de parte levantará actas notariales en las que hará constar los hechos que presencie y circunstancias que le consten. No estamos hablando aquí de negocios jurídicos. No estamos hablando aquí de que se puede negociar. Yo siempre les he dicho a mis alumnos y a ustedes cuando llegue el momento, actas notariales, que hay un accidente de tránsito, llegue el notario, hagamos un acta notarial donde él se compromete o se va a comprometer a pagarme todos los daños y todo. Eso, compañeros, al final de cuentas, recuérdense que las declaraciones extraoficiales, extrajudiciales, no aplican y no se soportan legalmente dentro de un tribunal. Esa acta notarial no puede contener una declaración de voluntad de que él va a pagar todo, y si fuera así, lo único que va a existir ahí es una presunción, ¿sí? Una presunción para el juez de que él iba a pagar. Pero ¿qué cantidad? Dice la ley que para poder ejecutar un título se necesita cantidad líquida, exigible y de plazo vencido, y en un acta notarial no se puede hacer eso. Porque llega el notario, vamos a levantar un acta notarial. Podrá levantar el acta notarial de cómo quedó el carro, que las dos portezuelas del lado derecho están destruidas, tomar fotos, hacer constar. Pero no pueden, una relación contractual no lo pueden hacer ahí. Mejor si se pierde, digo yo, un documento privado con firmas legalizadas donde diga que el señor se compromete a pagarle 10,000 quetzales por los daños causados en un hecho de tránsito. Ahí hay cantidad líquida exigible y le ponemos un plazo y ya se puede, ¿sí? Ese es el tema de digamos, la separación de las actas. Bueno, Víctor, como dice, ¿verdad? Mejor un pagaré, es correcto, un pagaré, y el pagaré pues ya es un título ejecutivo y hay una cantidad líquida exigible, plazo vencido. Sí, Fernanda, eso es lo que usted está diciendo, es lo correcto, ¿verdad? Así dice, le entregan el inmueble, ustedes pues continúan viviendo unidos de hecho, no legalmente, sino que solo como unidos de hecho, ¿verdad? De que compran su bien inmueble, compran la casa y le van a pagar al FHA, ¿verdad? Y siempre ustedes están cumpliendo. No los pueden obligar a que contraigan matrimonio, ¿verdad? Eso más que todo siento yo que es como una obligación contable para el FHA, ¿verdad? De que demuestren que es fomento de hipotecas aseguradas, que si ustedes miran dentro de las finalidades que tiene el FHA es promover la vivienda, más que todo a personas, digamos, que se involucren con una estabilidad social, digamos, ¿verdad? Eso es lo que persigue. Entonces, lo que buscan, lo que van en búsqueda es de que sea una pareja, que sea un matrimonio, y que por eso se está cumpliendo en función social con lo que es el otorgamiento de un contrato de compraventa con garantía hipotecaria y con ese resguardo de asegurabilidad que da el FHA para los efectos de garantizar la compraventa. Fíjense, compañeros, que Eric Chávez me hace yo he visto indistintamente utilizar la palabra requirente o requiriente. Entonces lo pueden utilizar indistintamente, no hay como elemento personal, requirente o requiriente, pues lo pueden utilizar indistintamente. Yo he visto en varios notarios y varios actas notariales donde dice el tema de manera indistinta. Bien. Me quedo aquí, termino con lo que terminé en la otra clase, comenzamos con ustedes, ustedes son la sección C, me toca con ustedes el día viernes a las 6 menos cuarto de la tarde y empezamos con los intervinientes o auxiliares del notario. Por favor, les suplico si ya pueden comprar su ley del impuesto del timbre y su ley del IVA para los efectos ya de nuestra clase. Bueno, les agradezco mucho, compañeros, por su atención. Se nos pasó muy rápido la clase. Creo que cuando hay preguntas y respuestas y todo esto, pues me motiva a mí, me motiva con ustedes ver que hay 174 alumnos conectados. También eso me motiva mucho. El año pasado, recordarán ustedes, terminamos más o menos como 70 alumnos conectados al final del semestre.
pero miren, es una fortuna tener ya bastantes alumnos, que podamos pasar la barrera de los 150 alumnos. Eso me motiva mucho. Muchísimas gracias, compañeros, les agradezco mucho. Feliz noche.